Hola, sean todas y todos bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de Ciencias Sociales del 9º grado. Recordándoles siempre, tomar todas las medidas de bioseguridad pertinentes o necesarias para combatir la pandemia. Y recuerden, los queremos estudiando en casa y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Les saluda Adolfo Alfaro, licenciado en Ciencias Sociales. Trabajo en el Centro de Educación Básica Mariano Vázquez de la comunidad del Aceituno en el municipio de Tambla, departamento del Empira. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, como es la diversidad cultural, para lo cual vamos a tratar de cubrir las siguientes expectativas de logro. Y una es valorar la importancia de la bandera como símbolo patrio. La siguiente es conocer la diversidad cultural como parte esencial en la vida de los hondureños. Pregunto, ¿han escuchado hablar de la diversidad cultural? ¿Qué entienden por diversidad cultural? Pues, como vemos en pantalla, la diversidad de culturas es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales de los diversos grupos humanos que coexisten en el mundo y que forman parte del patrimonio común de la humanidad. Entonces, para esto tenemos que recordar qué es la cultura. Entonces, la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que es transmitido de generación en generación y busca orientar las prácticas individuales y colectivas. Este tipo de prácticas pueden ser, por ejemplo, la lengua, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los valores, ¿verdad? Entre otros. La diversidad cultural, como dije anteriormente, refleja la interacción de las mismas, ¿verdad? Que coexisten en el mundo y forman parte del patrimonio común de la humanidad. Tenemos que recordar que hablando de cultura, tenemos que mencionar también lo que es nuestra bandera nacional, ¿verdad? Que es un símbolo de nuestra cultura precisamente. Y el 1 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Bandera. Con esta fecha inicia el mes de las fiestas patrias en Honduras y hoy celebramos el Día de la Bandera Nacional, ¿verdad? Pero ¿qué representa la bandera para nuestra identidad? Entonces, les comento que las franjas azules representan el cielo hondureño, los océanos Atlántico y Pacífico que bañan nuestras costas, ¿verdad? Las costas de nuestro territorio nacional. Las 5 estrellas azules representan la antigua Federación Centroamericana. Y la franja blanca representa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz y la bondad que reina en nuestra nación. Ese es el significado de nuestra bandera nacional. Y vean la importancia de cada uno de los elementos que la componen y que forman parte, les repito, de nuestra identidad nacional y parte muy importante de nuestra cultura. Ahora bien, tenemos que abordar ciertos conceptos de cultura, como ser la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la diversidad cultural, que ya hablamos anteriormente de qué es esta diversidad cultural. Pues entonces la pluriculturalidad es la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una variedad de culturas. En este sentido, son pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sean religiosas, lingüísticas, raciales, étnicas o de género, ¿verdad? Ahora, el objetivo primordial de la diversidad es el desarrollo pleno de la personalidad humana. El respeto a los derechos humanos favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos étnicos y religiosos. Es decir, en la medida que nosotros valoremos esta diversidad cultural, vamos a aprender a ser tolerantes, a respetar y a valorar estas diferencias étnicas, raciales y religiosas, ¿verdad? Entre otras. Ahora, toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos. Por ejemplo, los valores. ¿Valores como cuáles? Como el amor, como el respeto, como la responsabilidad, como el trabajo, ¿verdad? Algunos otros valores morales, cívicos, religiosos, entre otros.
normas y sanciones. ¿Pero qué son estas normas y sanciones? Pues las normas son los parámetros o los lineamientos mediante los cuales se rige una sociedad determinada. Y las sanciones son precisamente los castigos a las faltas a las normas. Es decir, las normas nos dicen cómo nos tenemos que comportar y cuando nosotros violentamos esas normas, entonces recibimos una sanción, ¿verdad? Entonces la sanción es el castigo a la falta a una norma determinada. Generalmente de esto se encargan las autoridades, ¿verdad? Pertinentes. Otro, ¿verdad? Otro elemento son las creencias. La creencia puede ser de tipo religioso, de tipo político, en fin, de muchos tipos, ¿verdad? Los otros también son los símbolos, ¿verdad? En el caso de nuestra cultura, pues los símbolos son como la bandera nacional, el escudo nacional, la orquídea o brazabola, ¿verdad? Que es nuestra flor nacional, el venado cola blanca. Esos son los símbolos que representan nuestra cultura. El idioma, que en este caso nosotros hablamos el idioma español con su variante que es el castellano, ¿verdad? Y la tecnología que se utiliza en cada una de estas culturas. Entonces la tecnología, pues nosotros vamos a la vanguardia o tratamos de estar a la vanguardia con parámetros de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Entonces tratamos de ponernos al día, de utilizar las computadoras, de utilizar los teléfonos inteligentes. Entonces a eso se refiere más o menos. Así como hay otras culturas en las que todavía de repente no ha llegado este tipo de tecnologías, por lo que utilizan métodos de comunicación, se podría decir, un poco más arcaicos, ¿verdad? Entonces, pero esto es lo que hace único y original a un determinado grupo cultural. Ahora bien, las características de la diversidad cultural. La raza, ¿verdad? Como sabemos, en nuestro país hay diferentes grupos étnicos, como ser los garífunas, como ser los misquitos, ¿verdad? Entre otros. La lengua. La lengua, en su mayoría, en el territorio nacional se habla, ya les dije, el español con su variante castellano. Sin embargo, también se dominan otras lenguas, se manejan otras lenguas como el misquito, como el garífuna, ¿verdad? Entre otras. Y la religión, sabemos que en nuestro país existe diversidad de religiones como la católica, la evangélica, la mormona, testigos de Jehová, en fin, ¿verdad? Unas tantas religiones que van surgiendo día con día. Ahora bien, parte de estas características de la diversidad cultural también está la gastronomía, es decir, los productos que consumimos, las comidas que son típicas de una región, el arte, ¿verdad? El folclore. Y, por supuesto, la historia. A fin de cuentas, la historia es lo que determina la riqueza cultural de cada una de las regiones o de los países de los que se trate. Ahora bien, como conclusión de lo aprendido, vamos a decir que la bandera nacional representa a nuestro país e indica nuestra nacionalidad. Diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, y los elementos básicos que conforman una cultura son los valores, las normas y sanciones, los símbolos, la tecnología, las creencias. Ahora bien, como tarea, vamos a elaborar un ensayo sobre la diversidad cultural y cómo se ven afectados ciertos grupos vulnerables, grupos étnicos y otras minorías, ¿verdad? Cuando hablamos de grupos étnicos, recuerden que nos podemos referir a los misquitos, a los garífunas, entonces tenemos que investigar para poder hacer este ensayo, ¿verdad? Y la otra es elaborar una receta de una comida que forme parte de nuestra diversidad cultural, ¿verdad? Una comida típica hondureña. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.